Bueno, pues vamos a continuar con el apartado 1.9, electrodinámica. Podríamos decir que la electrodinámica se encarga del estudio de los fenómenos producidos por el movimiento de los electrones, que entre otros producen luz, calor, campos magnéticos, etc. Es decir, la electrodinámica estudia el movimiento de los electrones en un circuito eléctrico. Pues en la siguiente representación vemos un dibujo constituido por 7 átomos y se representa la órbita más externa, es decir, la órbita de valencia de cada átomo, la cual dispone de un electrón. Y se puede ver cómo la circulación de electrones se establece un electrón por átomo, es decir, va circulando un electrón de átomo a átomo. Pero claro, un material constituido por millones y millones de átomos circularían millones y millones de electrones. Por tanto, podemos ver cómo la corriente eléctrica se produce en la órbita más externa de los átomos, denominada órbita de valencia, y dicha circulación se corresponde al desplazamiento de un electrón de átomo a átomo, similar a la circulación de unas bolas por el interior de un tubo. Bueno, pues así como la electrostática era una rama de la física que estudiaba el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo, la electrodinámica pues estudia los fenómenos producidos por el movimiento de las cargas eléctricas, en este caso el electrón. Por tanto, electrodinámica de electrón, electro y movimiento. Electrodinámica estudia los fenómenos producidos por el movimiento de los electrones, que entre otros fenómenos pueden producir luz, calor, campos magnéticos, etc. Aquí tenemos un circuito constituido por una batería con un electrodo de zinc y un electrodo de cobre, diluidos dichos electrodos sumergidos en una disolución de agua y ácido sulfúrico, de tal manera que dicha disolución lo que hace es separar, disgregar dichos elementos de tal manera que en el terminal o electrodo de zinc se acumulan átomos con carga eléctrica negativa o exceso de electrones, y en el electrodo de cobre se acumulan átomos con carga eléctrica positiva o defecto de electrones. Si pudiésemos unir el terminal negativo de zinc con el terminal positivo de cobre a través de un conductor, veríamos el establecimiento de una corriente eléctrica. En este caso, en este dibujo, se representaría únicamente el desplazamiento de un electrón a través de diferentes átomos, de tal manera que circularía un electrón de átomo en átomo, hasta llegar al terminal positivo y ocupar dicho espacio en la órbita más externa con la intención de que dicha carga eléctrica positiva llegue al equilibrio eléctrico. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí es el movimiento representado de un electrón por átomo, pero un material, vuelvo a decir, constituido por millones y millones de átomos, se establecería una corriente eléctrica de millones y millones de electrones, que obedecerían a la circulación similar a unas bolas
por el interior de un tubo, es decir, circularía bolita a bolita por el interior de un tubo, circularía electrón a través de cada átomo. Millones de átomos, millones de electrones que se desplazarían, en este caso, del terminal negativo hacia el terminal positivo. Por tanto, dicha circulación de electrones dentro de un circuito, si dicha circulación circulasen también a través de un elemento resistivo tipo filamento, principalmente constituido de wolframio, emitiría dicho desplazamiento de electrones luz en el filamento. ¿Ok? Si dichos electrones circulasen a través de elementos resistivos, provocarían calor. Y si dichos electrones pasasen por conductores en forma de bobinas o espiras, producirían campos magnéticos. ¿Ok? Estos son, entre otros, los efectos que produce la circulación de la corriente eléctrica en diferentes circuitos constituidos por diferentes receptores. Pero lo más importante, recordar que el movimiento de los electrones a través de un circuito se denomina electrodinámica y estudia, vuelvo a decir, cómo se comportan los electrones en movimiento, en circulación.